Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Leo Almanza. Este video es un trabajo para el diplomado en oleoterapia del Instituto Nacional de Oleoterapia. El día de hoy vamos a hablar un poco de la oleoterapia y el equilibrio, de cómo impacta en nuestro ser el uso de los aceites esenciales. Quise poner aquí abajo un par de cosas que tienen que ver con las cosas que vamos a platicar hoy. Tengo una maestría en meditación en The Bright Path, España, lo que es una formación al final de como monje de la tradición Ishaya. Entonces me atreví a adaptar esta presentación a la filosofía védica y basarme en los Yoga Sutras de Patanjali para explicar mucho de lo que el día de hoy vamos a tratar. Empezamos por platicar un poco sobre la realización personal. Hay algunos psicólogos humanistas como Carl Jung y Maslow que diseñaron esta famosa pirámide de las necesidades, poniendo como algo básico e importante nuestras necesidades fisiológicas, la seguridad, el sentido de pertenencia a un grupo, a una familia, el reconocimiento por lo que somos o por lo que hacemos y la autorrealización como la cúspide de nuestras necesidades. Si bien esto es muy vigente para su época, la visión que hoy tenemos y que en la cultura védica se tiene de lo que en realidad somos, esto se queda corto. Entonces vamos a hablar un poquito de a qué me refiero, ya que a esta parte de nuestras necesidades solo se refiere a una parte de nosotros mismos que es el ego. Empecemos por hacer una pregunta, que es, ¿cuál es el deseo más grande de tu corazón? Siempre que hago esta pregunta en cualquier parte del mundo, las respuestas siempre son las mismas. El mayor deseo de nuestro corazón suele ser respuestas como felicidad, plenitud, amor, etcétera, ¿no? Y es que en realidad todas estas palabras son sinónimos. Todos los humanos en realidad estamos buscando lo mismo. Todos. Y nosotros no podemos buscar algo que no conocemos. Es como si yo les pregunto en este momento, ¿se te antoja un fideuá? Tal vez sí, si sabes lo que es eso, pero muy seguramente tu respuesta es no. ¿Por qué? Porque no sabes qué es eso. Pero si yo te digo en este momento, vamos por unos tacos al pastor, según qué salsa y si los vas a pedir con o sin verdura. Así es, y eso es así porque es una experiencia que ya has tenido, es algo que te encantaría repetir. Y pasa lo mismo con el deseo más grande de tu corazón. Eso que todos los humanos estamos buscando, lo estamos buscando porque en algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado. ¿Te imaginas en qué momento de nuestra vida hemos experimentado esa absoluta plenitud, ese amor incondicional, esa fuente infinita de bienestar? ¿Y te gustaría perpetuar esa plenitud permanentemente en tu vida? Bueno, pues de eso se trata esta charla. Esa plenitud y esa felicidad absoluta es nuestra verdadera naturaleza. Es un bebé está ahí descansando, observando todo lo que sucede y si ve un rostro humano sonríe e inmediatamente está amando incondicionalmente. Él no está pensando en ese momento, ay, no, esta es la tía mala onda que no quiere a mi papá, a esta no le voy a sonreír y se voltea. No, él no hace eso. Él simplemente sonríe y ya está en esa absoluta amor incondicional. No está pensando, tiene hambre, llora, se le quita el hambre, deja de llorar. Él no está pensando, se acabó, le habrán depositado la quincena a mi papá, a mi mamá.
No piensa nada de eso. Esa es absoluta plenitud. Pero esto cambia conforme crecemos. Vamos aprendiendo cosas que le llamamos surcos o en sánscrito samskaras, que son estas marcas, ideas o creencias acerca de quiénes somos. Por ejemplo, ese infinito representa esa naturaleza, esa fuente infinita de ese deseo más grande de nuestro corazón, eso que en realidad somos. Pero conforme vamos creciendo, les voy a contar un par de anécdotas. Yo, por ejemplo, en la primaria nunca he sido bueno para el fútbol. Yo pateo una pelota para allá y sale para allá. Entonces yo en la primaria, en el receso, me escondía debajo de una escalera o buscaba algún grupo de amigos que no jugara fútbol o me iba a jugar con las niñas al resorte o no sé, pero está esa idea clara que es ese primer surco que dibujé alrededor del infinito de que yo soy malo para el deporte, yo soy malo para el fútbol. Soy médico, así es que se imaginarán que escribo muy feo, pero eso no es por la carrera, siempre fue así. Entonces, en la secundaria batallé mucho para que le entendieran a mis exámenes y siempre fui regañado por mi letra y me decían, escribe bien, vas a llegar a la universidad y te van a reprobar. Con esa letra no vas a lograr ser alguien en la vida. Yo me quedaba pensando, ah, caray, entonces, ¿qué soy? ¿Un nada en la vida? Entonces está este otro surco de yo, ese que no sabe escribir, ese que no va a lograr ser alguien en la vida. Entonces después llegamos a la preparatoria, a lo mejor hay alguien que me gusta, en ese entonces todavía se acostumbraban las cartitas escritas, pero yo cómo me voy a atrever a escribir una carta si no le va a entender a mi letra, si soy ese que es tímido, si soy ese que es malo para los deportes, yo no soy el partido ideal. ¿Cómo me voy a atrever a acercarme a alguien? Entonces ya es una toma de decisiones que está condicionada a partir de las ideas que tengo de quién soy. Y así vamos coleccionando experiencias e historias acerca de quién creemos que somos. Pongo un par de ejemplos muy burdos, muy claros, pero en realidad nosotros hemos ido acumulando este tipo de experiencias y de creencias a lo largo de toda nuestra vida. Este conjunto de surcos que vemos en la imagen o samskaras, también le llamamos ego y la frase clave que siempre uso para explicar esto es eso que creemos que somos a partir de las experiencias que hemos tenido. Estos surcos, estos samskaras están vibrando todo el tiempo y generando pensamientos. Pensamientos acerca del pasado, es decir, acerca de melancolía y depresión, o acerca del futuro, acerca de ansiedad, pero jamás acerca del presente. Y es que, bueno, en realidad no existen pensamientos acerca del presente. Siguiendo la línea de la Ayurveda, de los escritos de la tradición védica, la salud es justamente eso, ¿no? Cómo nos relacionamos con los surcos o con los samskaras, que es inevitable que se formen los samskaras o los surcos a lo largo de nuestra vida. No tenemos tampoco de pronto, porque siempre la pregunta es, ¿y cómo evito que eso suceda en mi hijo? No hay manera, eso va a suceder. La diferencia va a ser cómo nos relacionamos con esos surcos, con esas ideas. Y ahí es donde radica nuestra salud para la tradición védica, la forma en que nos relacionamos con nuestra mente, con nuestras emociones, con lo que creemos que somos o lo que podemos lograr hacer, implica la salud física, emocional y espiritual del individuo. Es ahí donde radica el equilibrio y donde surge en ese posible desequilibrio la enfermedad. Ya les platicaba en el video anterior que me hubiera encantado compartirles más de la tradición védica y sus conceptos de salud, pero básicamente es esto. Es como finalmente la relación que tenemos con nuestra mente y con nosotros mismos, lo que
marcaría el origen de la salud o la enfermedad. A lo largo de la historia hemos tenido muchas otras definiciones de salud. Por ejemplo, al crecer el positivismo en el occidente, en la Europa occidental, pues estaba la idea de la ausencia de la enfermedad, puesto que el positivismo estaba en el ambiente externo que lo causaba. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no era así, y es en 1946 que se funda la OMS. Recordemos que la OMS es un organismo que se funda al final de la Segunda Guerra Mundial, que es justamente en esos años, y un par de años después la OMS, que es un brazo de la ONU, como una organización que regulara conceptos acerca de salud en todos los países participantes. Y en este primer concepto de salud global, se tiene como concepto este equilibrio biopsicosocial, es decir, no solamente la ausencia de enfermedad. Ya desde aquí empezamos a ver que nadie está separando a las partes de nuestro cuerpo para considerar a la salud. Desde 1946, el concepto que se enseña en todas las universidades acerca de salud es acerca de un equilibrio biológico, psicológico y social. Sin embargo, para mí, y escuchando el concepto que acabamos de hablar de la tradición médica, pues aún así se queda corto, puesto que nosotros no solamente somos algo físico, algo psicológico y algo social, somos mucho más que eso. También somos algo espiritual. Siempre digo, somos algo más chingón que eso. Entonces, ya hacia 1092 se amplía un poco, no tanto porque se haya incluido el aspecto espiritual, sino el aspecto de la relación que tenemos con nuestro planeta, con la relación de la eficacia funcional de nuestras células, de nuestros órganos, pero también de nosotros como individuos en un medio que se relaciona con otros individuos, y que esta sociedad además se relaciona con un medio ambiente que también requiere ciertos elementos indispensables para mantener ese equilibrio y salud global. Ahora, vamos a hablar de algunos conceptos básicos que nacen de esta idea. Ya vimos este esquema de cómo estas creencias que tenemos acerca de quiénes somos se mueven todo el tiempo, generando pensamientos acerca del pasado, del futuro, y que en una universidad de Harvard en el 95-96 se crea un estudio que determina que solemos tener alrededor de 60,000 pensamientos diarios. Si hacemos cuentas, lo que están calculando ellos es más o menos un pensamiento por segundo. Y ojalá estos pensamientos fueran cosas creativas, que fueran versos o párrafos o ideas como Shakespeare, pero no. Estos pensamientos son repetitivos, son los mismos pensamientos que hoy en la mañana, que ayer en la noche y que todos los días. Son pensamientos acerca de autocrítica, de destrucción del pasado y de cómo imaginamos nuestro futuro. Pero nunca son pensamientos del presente. Ya les adelantaba hace un momento, no existen pensamientos del presente. Incluso cuando vemos una mariposa aletear y decimos, qué hermosa mariposa, ese pensamiento y ese comentario son acerca de un instante que acaba de suceder. No es acerca del presente. Y bueno, vamos a aclarar algunos otros conceptos. Ya estuvimos viendo que cualquier movimiento en estos discos o en estos samskaras lo consideramos un pensamiento. ¿Y cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones? Bueno, un sentimiento se refiere sobre todo a algo que sentimos, que se refiere a los 5 sentidos. Y una emoción es algo muchísimo más subjetivo. Por ejemplo,
tenemos a dos personas enfrente y vamos a tener conversaciones independientes. Una de ellas nos dice, me encantan las montañas rusas. Y le preguntamos, ¿qué es lo que sientes cuando estás en la cima de la montaña rusa? Y nos contestará, se acelera el corazón, sentimientos. ¿Y qué emoción hay en la cima de la montaña rusa? Alegría. Muy bien, eso es un buen ejemplo. Pero ahora comparémoslos con este otro. Tenemos a una persona que nos dice, no me gusta hablar en público y tengo que dar este discurso. ¿Qué es lo que sientes cuando estás a punto de subir al podio o al escenario? Mariposas en el estómago y que el corazón se acelera. ¿Y qué emoción hay? Miedo y terror. ¿Se fijaron? Las sensaciones y emociones, los sentimientos son los mismos, porque es algo que estás sintiendo, pero la emoción es completamente distinta. Esa es un ejemplo que siempre me ha encantado para explicar esas diferencias. También diferente a las sensaciones que tienen que ver con cosas directamente relacionadas con los sentidos como frío, calor, presión, dolor, etc. ¿Y qué es una creencia? Estos surcos, los samskaras, esta idea de que soy esa persona, yo soy esa persona que no sabe escribir, que es mala para el fútbol, bla, 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 ¿no? Todas estas ideas limitantes que están ahí, limitando nuestra toma de decisiones y limitando la forma en que estamos experimentando el momento presente. Hasta ahí, vamos bien. Ahora, otra cosa importante a contaros es que de que somos ángeles o algo así. No. Nuestras células se comunican entre ellas a través de muchas formas. Por ejemplo, el intercambio de algunas interleucinas, las neurotransmisores, la electricidad, la contigüidad de membranas es una forma de comunicación, etcétera. Y una importante forma de comunicación que tienen nuestras células entre ellas son fotones, sí, frecuencias de luz. Es por eso que quise poner esta imagen, porque representa justamente la forma en que se comunica nuestro sistema nervioso central con el resto de nuestro cuerpo a través de emisión de fotones, de emisión de luz. Es por eso que a veces vemos que alguien está feliz, enamorado, exitoso, y lo vemos y le decimos, ay, te ves radiante. Y no es solamente es un color en su piel, es que de verdad está radiando luz, luz, tal como lo vemos. Hay un experimento que se llevó a cabo en Japón en 1994, si no me estoy inventando cosas, en donde ponen dentro de una cámara absolutamente oscura y un cuarto, una cámara, pero dentro de ellos hay unos sensores de luz y un amplificador de luz. Y está ahí por visión de luz que hay. Y se determina que esas frecuencias de luz y esas emisiones de luz son distintas dependiendo de todo, dependiendo de si el individuo tiene frío o calor, si está de buenas o de malas, si tiene hambre o no, si tiene sueño, si está cansado. Esos patrones y esas frecuencias de luz son distintas. Esto de que somos seres de luz es una frase de Tesla, de Nikola Tesla, de este genio. Y muchas de las corrientes de pensamiento de Tesla, desgraciadamente en Occidente, fueron bloqueadas y fueron olvidadas, pero no fue así en todo el mundo. El mundo no gira alrededor de Norteamérica, gracias a Dios,
Y hay científicos en Italia, en Japón y en Rusia que siguieron estas líneas de investigación y estas líneas de pensamiento, de manera que, por ejemplo, encontramos al doctor Edward Bach, creador de los florales de Bach. Todos conocemos a los florales de Bach y tenemos la idea de que estos florales son una especie de extracto de la esencia de la flor y que eso es lo que nos sana, y no es así. En realidad, Edward Bach era un seguidor de esta teoría de las frecuencias de la comunicación por luz, y él estaba convencido de que, como les platicaba en el video anterior, las flores, las plantas y lo que nos rodea tienen las frecuencias de luz necesarias para sanarnos a nosotros mismos. Es por eso que la técnica de Edward Bach consiste en tomar gotas de rocío. El agua tiene la propiedad de guardar como si fuera una memoria, frecuencias. Entonces, al momento del amanecer, que son los primeros rayos de luz que impactan sobre la flor, esas frecuencias de luz que la flor absorbe y refleja por su color, por su naturaleza, por las composición molecular que tienen los pétalos de esa flor, reflejan una frecuencia de luz específica. Y esa frecuencia de luz es captada por las gotas de rocío que hay sobre la flor. Y es eso lo que Edward Bach busca capturar en sus florales. Las frecuencias de luz de esa flor al amanecer. Y eso es lo que él utiliza en su sistema, en el sistema que él crea, hoy conocido como florales de Bach. Unos años después, es contemporáneo de Edward Bach, el doctor Noguer en Italia, él logra aislar cuáles son las frecuencias de luz que usa el sistema nervioso central para comunicarse con el resto de nuestro organismo, y las describe en esta imagen que puse aquí como y les pone simplemente letras, no les quiere poner un nombre, sino la frecuencia A, B, C, D, E, F, describe cuál es la frecuencia y para qué utiliza el sistema nervioso central o el sistema neurovegetativo esa frecuencia para comunicarse con nuestro organismo. Por ejemplo, para contrarregulación del metabolismo, para mejorar la nutrición y circulación de las células, para el agotamiento, el dolor, las neuralgias, etcétera, ¿no? Los síntomas y la depresión, incluso las emociones, que por supuesto que estas frecuencias de luz afectan a nuestras células, a cada una de nuestras células. Y así, muchos otros científicos en Rusia y en Japón siguieron las líneas de investigación de Edward Bach y de Noguer, buscando otras frecuencias de luz. Y hoy existen, toda esta ciencia se llama la biofotónica, y hoy existen muchísimas aparatos incluso biofotónicos que emiten frecuencias de luz, por ejemplo, la luz infrarroja que usan los fisioterapeutas, ¿qué otro? La alta frecuencia que usan las cosmetólogas, está basada en esas mismas teorías, aunque usted no lo crea, y hay un aparato que a mí me encanta y que por eso cuento con él en el consultorio, que se le llama Biocom. Es un aparato que tiene tiene 3 emisores, unos lentes, una luz LED y una luz láser. Y lo que hacen es emitir las frecuencias de luz que han sido estudiadas por todos estos científicos, y el autor de Tarragona, cerca de Barcelona. Estas han sido clasificadas y ordenadas de manera que el terapeuta, a través de una aplicación, pueda elegir qué frecuencias de luz son las que necesita
el paciente para sanarse a sí mismo. Pero tampoco es que esta luz cure, porque absolutamente nada ni nadie puede curar al ser humano, porque el cuerpo está diseñado para sanarse a sí mismo. Si alguien puede curarnos, eso es la voluntad de Dios. Lo que en realidad hace las frecuencias de luz emitidas por el Biocom es ecualizar la forma de la comunicación entre el sistema nervioso y el resto de nuestro cuerpo. Es un aparato súper poderoso y súper interesante. Pero bueno, estamos hablando de aceites esenciales. Recordemos que acabo de explicar que la frecuencia de luz que está emitiendo una flor está dada por su color y por las moléculas que componen lo que la contiene, es decir, los monoterpenos, los esquiterpenos, los alcoholes y ésteres contenidos en conjunto en ese pétalo, es lo que está determinando la frecuencia que puede emitir esa flor viva. Es por eso que los aceites esenciales, a pesar de que aparentemente estamos matando a la flor para poder obtenerlos, estamos obteniendo el núcleo o la esencia de esas frecuencias que siguen siendo emitidas por los esenciales en su conjunto. Estos aceites esenciales pueden incidir entonces en emociones, en pensamientos, así como lo están haciendo en nuestra comunicación celular y en nuestra salud general. Aquí me encontré esta imagen de doTERRA, donde nos pone la rueda de las emociones para poder ser tratada a través de las mezclas emocionales de las líneas de doTERRA. Por ejemplo, quise poner aquí algunas de las aceites esenciales que pueden tratar, por ejemplo, el jengibre es un claro ejemplo que se dice que trata la victimización, la capacidad de asumir la responsabilidad de uno mismo y trata el derrotismo, ¿no? Se dice entonces que el jengibre trabaja el empoderamiento, pero no solo hace eso el jengibre. El jengibre, para mí, por ejemplo, y para la endobiogenia, el jengibre es testosterona pura. Si nosotros aumentamos la liberación de testosterona en nuestro cuerpo, vamos a obtener un montón de efectos de nuestro organismo, cosas físicas como mejorar la masa muscular, mejorar la digestión, mejorar muchas cosas a nivel físico. La testosterona va a actuar en nuestro sistema nervioso central, va a actuar sobre el hipotálamo y es por eso que siempre hemos escuchado que los aceites esenciales pueden tratar emoción de cambiar la química cerebral, así como lo vimos, de cambiar la química cerebral. Hay muchas otras cosas, bueno, tal vez no muchas, pero hay otras cosas que también cambian la química cerebral, por ejemplo, la meditación. Y es por eso que a través de la meditación podemos tratar precisamente el empoderamiento, la depresión, la ansiedad y todas esas cosas. Quiero aprovechar para sacar algo del tintero que se me quedó hace 2 diapositivas. Las emociones. Hay muchos estudios científicos acerca de cómo suceden las emociones en nuestro mesencéfalo y se ha demostrado que, por ejemplo, cuando una emoción surge, las sustancias químicas que ejercen que sintamos esa emoción duran segundos, alrededor de 12 a 15 segundos. Eso dura una emoción. Ni siquiera lo que dice Freud acerca del amor, que dura unas semanas. No, dura segundos. El resto de lo que sentimos en base al surgimiento de esa emoción es la respuesta eléctrica de la corteza cerebral a esa emoción. Es decir, la emoción dura 15 segundos, el resto es una historia en la cabeza. Otro dato
interesante es que la química cerebral se presenta en la ansiedad y la química cerebral del éxtasis es exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia entonces de que un individuo la experimente como algo placentero? Es la historia que nosotros emoción, porque emoción viene del latín emotion, que es energía en movimiento. Y así es como se describió desde la época clásica. La emoción simplemente es una energía que se mueve. La emoción no es amor, no es éxtasis, no es felicidad, no es ansiedad. Esos nombres son en realidad una historia en la corteza cerebral, una cualidad en la corteza cerebral con la que nosotros calificamos a ese movimiento de energía que está sucediendo dentro de nosotros. Eso es interesantísimo, ¿no? Darnos cuenta que nosotros ni siquiera somos víctimas de nuestras emociones, sino que es nuestra corteza cerebral la que le imprime una historia, un samskara a ese movimiento de energía. Es por eso entonces que un aceite esencial, a través de cambiar la química cerebral del mesencéfalo, puede entonces también cambiar a nuestros pensamientos. Ya nos decía el doctor de Vite hace unos días que no solo emociones, sino incluso pensamientos pueden cambiarse a través de aceites esenciales. Vamos a hablar rápidamente acerca de la coherencia cardíaca. Hace muchos años se decía que existía un campo electromagnético alrededor de nuestro pericardio que tenía que ver con la protección del corazón porque hay radiación electromagnética alrededor de nosotros, no solo en la vida moderna, en todo el tiempo, incluso el sol está emitiendo cierta radiación electromagnética que podría cambiar nuestra conducción electromagnética del corazón hacia el resto de nuestro cuerpo y que será su función. Hoy sabemos que en realidad el campo electromagnético de nuestro corazón es infinito y cuando decimos infinito ni siquiera se refiere a este momento en este lugar, sino que es algo que incluso va más allá del espacio y del tiempo. El campo electromagnético y la energía vital de nuestro corazón existe en todo tiempo y espacio y en todos los universos al mismo tiempo. Así. Vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. Vamos a cerrar los ojos y vamos a llevar toda nuestra atención al centro del pecho. Al inspirar vamos a imaginar un rayo de luz que viene desde el centro de la Tierra atravesando nuestro cuerpo hacia el centro del corazón. Y al exhalar lo regresamos a la Tierra. Al inhalar jalamos un rayo de luz que viene del centro del universo atravesando nuestra coronilla hacia el centro del corazón. Y al exhalar lo regresamos al centro del universo. Al inhalar jalamos aire de la Tierra y del universo hacia el centro del corazón, a la Tierra y al corazón. Continuamos haciéndolo así, inspirando, exhalando, inspirando, exhalando. Abre los ojos lentamente, sigue manteniendo la tensión en tu corazón y sigue respirando de esa misma manera. Estamos conectando el campo electromagnético de nuestro corazón con nuestra cabeza, con nuestro cuerpo y con la Tierra, el Sol y el universo. Estamos alineando la frecuencia de vibración de nuestro corazón con la frecuencia de vibración de toda la creación. ¿Lo sientes? Eso lo podemos seguir haciendo todo el tiempo. Esta es una práctica que también cambia la química cerebral. Esta es la imagen con la que tenía que explicar ese ejercicio.
Lo siento. Bueno, ya estamos viendo que los aceites esenciales a través de su llegada al mesencéfalo cambian la química cerebral y entonces son capaces de cambiar muchísimas cosas. Es por eso que se dice que los aceites tienen cierta acción farmacológica, fisiológica y psicológica. Pero no es que el aceite se divida en tres y actúa a diferentes niveles en nuestro cuerpo, sino que cada una de nuestras acciones, como de las acciones de un aceite esencial como efecto mariposa, va a tener inevitable nuestra biología y nuestra química. El pensar que hay un efecto exclusivamente farmacológico, exclusivamente fisiológico y exclusivamente psicológico de un aceite esencial es pensar que nosotros estamos divididos en tres o más partes y desiguales además, ¿no? Pero no, en realidad no existe nada, absolutamente nada en este universo que no sea parte de Dios. Cuando Dios creó a todo esto que existe, lo hizo como una extensión de sí mismo. Ahí a eso se refiere la unidad, que no es una meta a la que queramos llegar, es algo que ya somos, inevitablemente, queramos o no, creámoslo o no. De manera que cuando nosotros estamos usando una frecuencia de luz, un aceite esencial, o estamos usando una técnica de respiración para conectar o equilibrar nuestro sistema nervioso, estamos equilibrando y ayudando a equilibrar el sistema nervioso de toda la creación. Esto lo quise poner un poco para explicar cómo, a través de esa simple conexión del mesencéfalo que ya hemos venido explicando mucho, nos conectamos con el resto de nuestro cuerpo, pero además con el universo. Se dice que el tálamo es la antena que nos conecta con todo el universo, pero también pensar que tenemos una antena que nos conecta con el resto es pensar que existe el resto y nosotros como unas partes separadas, y tampoco es así. En realidad, cada una de nuestras células está, dentro de cada una de nuestras células está contenido el universo, el cosmos. Regresando un poco al efecto de los aceites esenciales, hay que mencionar algo que llamamos el marketing olfativo. Quien ha tenido la oportunidad de viajar a Las Vegas, se habrá notado que todos los casinos huelen igual. No es que cierto hotel a su casino le haya decidido poner una fragancia y otros otra, y otros lavanda y otros huelen a palomitas, ¿no? Todos los casinos huelen igual. Esto tiene muchas funciones, entre ellas el poder vincular ese olor con la sensación que tienes al momento de estar dentro del casino y que además estos olores no son inofensivos, contienen hormonas y citoquímicos que nos producen, por ejemplo, la sensación de confianza, de que en la próxima vuelta de la ruleta voy a ganar. Entonces voy a apostar, ¿no? Ese es el objetivo de usar dispersores que se encuentran, de olor que se encuentran en los casinos. Eso es por poner un ejemplo muy exagerado de cómo a través del olfato o a través de lo que estamos inhalando en un ambiente puede cambiar nuestras sensaciones, nuestras emociones e incluso nuestros pensamientos para llevarnos a realizar una acción. Pero sin ir tan lejos a Las Vegas, ¿quién no ha pasado afuera de una panadería y ese olor no solo te despierta una memoria o una emoción? No, ese olor te puede llevar a realizar una acción.
Es decir, que incluso cambió tus pensamientos. Te puede llevar a entrar a la panadería y comprar pan, por poner un ejemplo. O café en el Starbucks, o etcétera.